Sábado feria del tiempo de Navidad. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y yo venga a menos». Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz Navidad. Feliz Navidad, aunque el día de hoy sea el último día de la Navidad. El día de mañana voy a explicar muy poco por qué la fecha del fin de la Navidad cambia. No es tan fija como, por ejemplo, el 25 de diciembre inicia la Navidad. Pero el término de la fecha de la Navidad va a variar de acuerdo a la fecha del bautismo. Y esa fecha es movible porque siempre cae en domingo. En algunos lugares, dije que mañana lo iba a explicar y ya lo estoy diciendo. Pero bueno, en algunos lugares siguen tradiciones muy antiguas. La tradición, por ejemplo, del calendario de la misa tridentina o del calendario litúrgico del Concilio de Trento, ponía otra forma de contar la Navidad. A partir del Concilio Vaticano II, con la reforma que se da en la liturgia, el tiempo de la Navidad cambia. Por eso en algunos lugares la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos se celebra un día y en otros lugares se celebra otro, dependiendo de cómo esté tan fuerte la tradición o la cultura. Vuelvo a decirlo, nosotros no celebramos fechas, lo que celebramos es el acontecimiento y eso es importante. Porque si no somos capaces de profundizar en el acontecimiento y nos quedamos solamente en las cosas de la periferia, en las cosas externas, pues sencillamente haremos de toda nuestra vida un comercio y no echará raíces profundas en nosotros. Así que el día de hoy, que prácticamente es el último día para suspirar y contemplar el nacimiento, para contemplar toda la belleza de la reflexión de la Navidad, tenemos que decir algo: la Navidad no acaba, tiene que continuar. Así como cuando una familia se prepara para tener un niño y lo tiene, hay un nuevo miembro en la familia, no podemos decir que, bueno, ya acabó la preparación, ahora sí, olvídense. No, el niño va a crecer y en cada momento de la vida va a tener que exigir nuevos retos para la familia. Así también en nuestra vida espiritual. El nacimiento de Jesús, este niño tiene que crecer y eso nos va a exigir nuevos retos a nosotros. El Evangelio del día de hoy habla directamente sobre la idea de que Él crezca y que nosotros disminuyamos, que Él crezca en nosotros y que nosotros seamos los que disminuyamos. No nos vaya a pasar a nosotros como Hulk, aquel personaje, no sé de qué compañía sea, pero que cuando se enojaba se ponía verde y salía y se ponía muy tosco. Aquí es lo contrario, que Él crezca en nuestro interior, de tal manera que nosotros crezcamos en virtudes y que nuestro amor se vea cada vez más fuerte y palpable. No nos vaya a pasar que en un coraje salga nuestro viejo yo, el hombre carnal, y termine extinguiendo la palabra que hemos recibido. Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Y dice así: Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judá.
allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Anión, cerca de Salín, porque había allí mucha agua. Y la gente acudía y se bautizaba. Todavía no había sido encarcelado Juan. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizado y todos van donde él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Es preciso que él crezca y que nosotros disminuyamos. ¿Cómo podemos entender esto el día de hoy? Bueno, primero pensemos un poco en la imagen de Juan el Bautista. Él era muy famoso, por algo se le llama Bautista, porque bautizaba. Es como un apodo que se le dio a él. Juan, ¿qué Juan? El Bautista, el que bautiza. Y todos iban con Juan el Bautista a ser bautizados. Pero resulta en el texto que estamos leyendo que Jesús también empieza a bautizar. Y ahora hay algunos fariseos que empiezan a discutir con Juan el Bautista sobre la purificación. Y en medio de la discusión todavía llegan otros discípulos de Juan el Bautista y le dicen: allá está aquel a quien tú bautizaste, que ahora está bautizando. Cualquiera pudiera decir: Juan, te están quitando el changarro. Juan, allá hay uno que está haciendo más fama que tú. Ahora él tiene una fila más larga que tú. Él es más taquillero que tú. ¿Qué vas a hacer? Ve y prohíbeselo. O ve y habla mal de él o haz algo. Juan dice: no. Qué bonita esa actitud de Juan, que en todo momento él no se quitó no quitó el dedo del renglón diciendo: yo solo soy el profeta, yo solo soy la voz. Y en esa libertad él vive y se mueve y es feliz. Qué hermoso ejemplo. Quien tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio le escucha y se alegra. Y dice Juan: y yo me alegro. Juan sabe reconocer cuál es su postura y sabe que él no es el novio. No hay nada más doloroso que cuando nos apropiamos de cosas que no son nuestras. Y no estoy hablando de robar. Estoy hablando que te apropias de cosas que incluso legalmente te pertenecen o que incluso pudiéramos decir moralmente son tuyas, pero cuando tú te apropias de esas cosas, sufres. Es mejor ser libre. San Francisco de Asís se resistía a tener tierras para sus frailes. Y le decían: Francisco, ¿por qué no aceptas unos terrenos? Y él decía: porque si tengo terrenos, voy a necesitar defenderlos. Y si voy a necesitar defenderlos y los voy a defender, voy a necesitar armas. Y si tengo armas, ya perdí la paz. No estoy hablando de que seamos el día de hoy unos franciscanos que vivamos en la pobreza. Hay quienes tienen el llamado y les respeto y les admiro. Pero lo que sí estamos nosotros llamados es de que nuestro corazón no tenga ningún apego, de que no nos apropiemos cosas, porque incluso hasta de las cosas espirituales nos podemos apropiar y sentir los dueños. Hay ocasiones que voy a unos grupos, a unas asambleas de oración y que veo que hay personas que tienen unos carismas muy bonitos del espíritu, pero por querer sentir que son dueños de ellos, terminan muy mal, terminan en la carne. San Pablo dice algo así: ¿cómo es posible que empiecen en el espíritu y terminen en la carne?
Porque llega un momento en donde tú te apropias de los dones y crees que tú eres el dueño. Y tú tratas de orquestarlos y controlarlos cuando no se puede. Aún en la oración, quien debe de ocupar el primer lugar es Dios, no tú. Pero a veces a nosotros nos gusta ser el protagonista de la escena y que los reflectores estén en mí. Cuando no, tienen que estar en Él. Y es Él el que tiene que crecer y nosotros disminuir. Cuando la presencia de Dios crece en ti, más feliz eres. Cuando tú logras disminuir, más libre eres. Es cuando encuentras más la razón de ser. Es cuando encuentras más tu vocación. Que en los momentos de oración, que en los momentos de nuestra vida, sea Él el que crezca. Mira, una vez alguien me decía, Padre, ¿por qué usted no da temas de apologética y pelea y explica? Mire que cuando le preguntamos algunas cuestiones de fe, usted las explica muy bien. ¿Por qué no suscita esa defensa de la fe? Y le digo, mira, yo respeto mucho a los padres. Yo creo que todos tienen carisma, diferentes carismas. Y aquellos que tienen ese carisma de ser apologistas, adelante. Pero la apología, el defender la fe, se defiende primero viviéndola. Y aquí no se trata de pelear. Juan el Bautista peleaba con aquellos fariseos que iban y le preguntaban sobre la purificación, pero cuando está enfrente del Señor, Él le dice no, Él es el novio. Lo que estoy diciendo es de que si Dios es Él, es su iglesia, Él es el que va a pelear. A nosotros nos toca vivir bien nuestra fe. Y viviendo bien nuestra fe es la mejor forma de dar testimonio. Alguien me decía, Padre, ¿por qué usted no dice nada contra aquel protestante? Ya lo dije, contra aquel protestante que está hablando mal de la Virgen María. Y le digo, hermano, yo creo que la Virgen María tiene muchísimos ángeles que pudieran defenderla. A mí me toca amarla. Y esa es la forma en como yo la defiendo. A mí me toca honrarla. A mí me toca tener una devoción hacia ella. Y esa es la forma en como yo la defiendo. Porque a veces, peleando, dejamos salir el Hulk. Y es Él el que tiene que crecer. Como Juan el Bautista, habría que saber en qué momento debemos de pelear y en qué momento no. Porque es Él el que debe de crecer y no nuestro orgullo, y no el que dirán de nosotros, y no nuestras ideas. Es Él. Y la mejor forma es precisamente que yo venga menos, para que sea Él el que crezca y venga más. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que se nos da una y otra vez, el Dios que nos acompaña, el Dios que al dejarle el primer lugar, Él nos enseña a encontrarnos a nosotros mismos y encontrar el verdadero valor. El Dios que cuando nos rendimos ante Él es cuando más libres somos. Que sea Él, el Dios que debe de crecer en nuestro interior, quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí las matemáticas no funcionan, porque en las matemáticas más es más. Mientras más tienes, más vas a poseer. Pero en la vida de fe, mientras menos soy, Él es el que crece. Y mientras Él crece más en mí, más me encuentro yo. Es como un espejo, es como un cristal. Nosotros somos como un cristal. Cuando el cristal está feo, se ve. Pero cuando lo limpias muy bien, no se ve. Y el cristal encuentra su cometido cuando está limpio. Nosotros deberíamos de ser como ese cristal, que no nos veamos, que cada vez vengamos a menos para que se vea más el rostro de Dios. Que los que nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él. Que nosotros nos alegremos por Él, que nos habla, nos comparte su espíritu, pero es Él el que debe de ocupar el primer lugar. Que tengas un excelente día.